Shabbat Shalom, amigos. Qué privilegio más una vez poder compartir con ustedes los comentarios para lo que leí en la parashá de la semana. Y es muy agradable, muy gozoso poder leer la Biblia, el Tanaj, encontrar los textos, evaluarlos, meditar en el contenido, comparar con textos similares, en fin, poder agrandar la comprensión para lo que nos es dado como un privilegio que Adonai, nuestro Elohim, el Señor, nuestro Dios, nos ha dado para poder crecer delante de Él, que es lo que Él siempre quiso, que nosotros seamos su pueblo, para que Él sea nuestro Dios, nuestro Elohim. Y esta semana comparto con ustedes lo que tenemos en una parashá que se llama Kitetse, cuando salieres. Y esto está en Devarim, Deuteronomio 21:10 hasta el 25:19. La Haftará la tenemos en Isaías, el capítulo 54 del verso 1 al 10. Brit Hadashah está en Mateo 5:27 al 30 y el Salmo 32. Y es cuando salieres, porque en Deuteronomio 21:10 dice, cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y el Eterno tu Elohim los entregare en tu mano y tomares de ellos cautivos. Pero me llama la atención principalmente el capítulo 24, porque es donde el Eterno nos pasa una serie de instrucciones. Es una manera de mantenernos en disciplina. Pero en el verso 8 y 9 del capítulo 24 leemos, en cuanto a la plaga de la lepra, ten cuidado de observar diligentemente y hacer según todo lo que os enseñaren los Kohanim, los levitas, según yo les he mandado, así cuadréis de hacer. Acuérdate de lo que hizo el Eterno, tu Elohim, a Miriam en el camino después que saliste de Egipto. Diligentemente significa con determinación, con entusiasmo, con disposición para observar, esforzándonos todo lo que nos es enseñado a través de los Leviim, de los Kohanim, de los sacerdotes que recibieron las instrucciones del Eterno. Pero la mención aquí es interesante. Acuérdate de lo que hizo el Eterno a Elohim, nuestro Elohim, a Miriam. ¿Y qué es lo que sucedió? En Números 12, versículo 9, 10, 11 y 12, leemos, entonces la ira del Eterno se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que Miriam estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a Miriam, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moshe, ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. ¿Qué es lo que había pasado? Miriam y Aarón se indispusieron contra Moshe, hicieron alguna cosa que era equivocado, porque ellos pusieron en duda las decisiones que Moshe había tomado. Ahora bien, el recordatorio que nos es dado es de que eh, era para que el pueblo se acuerde de lo que pasó con Miriam. Y es interesante recordar que la función de los Kohanim era que ellos también administrarían lepra. O sea, la función principal era enseñar, pero la única enfermedad que los Kohanim tenían que administrar era la lepra. Entonces, es una manera que el Eterno tenía para conversar con el pueblo sobre los desvíos de conducta, para lo que los sacerdotes habían enseñado. Porque si no habla, la Torah no habla en momento alguno de otro tipo de enfermedad que los sacerdotes iban a administrar, entonces estamos viendo de qué se trata alguna cosa con relación a lo que había sido enseñado al pueblo y el pueblo debería mantener en su control. Pero no es lo que había sucedido por mucho tiempo. Y explico. El pueblo
vio las instrucciones, vio los milagros, vio las maravillas que Dios hacía. Pero encontramos, por ejemplo, en Deuteronomio 9, en los versículos 7 y 8, donde hay una queja del Eterno, diciendo de que recuerden, yo quería que ustedes sean mi pueblo, pero ustedes me provocan de una forma constante y permanente. Y si no fuera porque Moshe intervino, yo los habría destruido. También en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 15, el versículo 3 dice, Israel estuvo por mucho tiempo sin el verdadero Dios, sin sacerdotes que enseñaran y sin Torah, sin ley. Y si te parece poco, Malaquías 4:4 dice, recuerden la ley de Moshe, que es la Torah, mi siervo, la cual prescribí en Horeb para todo Israel, a saber, estatutos y juicios. Ahora bien, parece que los sacerdotes no estaban haciendo su parte de enseñar, pero hay una excepción que me gusta mucho de leer, que está en el libro de Nehemías, el capítulo 8. Y recuerden que Nehemías y Esdras, ellos dos retornan del exilio de la Babilonia y tienen que reencontrar el pueblo, reconducir el pueblo a la presencia del Eterno, reconstruir el Beit HaMikdash, el templo, y todo esto realmente envolvía personas que se comprometieran con las cosas. Pero ellos hacen una cosa especial. Nehemías 8:8 dice, y leían en el libro de la Torá de Elohim claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. O sea, no es solamente leer, tenemos que ayudar a las personas a entender lo que está escrito para que gane la amplitud necesaria. Muchas veces el solamente hecho de leer nos deja dudas, nos trae un poco de inconstancia, de incapacidad de entender lo que está escrito. Entonces es necesario que alguien que sea relleno del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, pueda ayudarnos. Y fíjate lo que dice el versículo 9 del mismo capítulo 8. Y Nehemías el gobernador, y Esdras el sacerdote, y escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es hoy al Eterno, nuestro Elohim. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la Torá. Fíjense qué cosa impresionante. El pueblo fue impactado por el texto de la Torá, pero no para por ahí. El versículo 12 dice, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido la palabra que les había sido enseñada. El pueblo se alegró de entender la Torá, el pueblo se alegró de vivir el texto de la Torá. ¿No te parece una cosa maravillosa? O sea, nos ha sido dada la oportunidad de enseñar. Y aquí me gustaría separar tres versículos diferentes de lo que Yeshua hizo. Fíjate, Mateo 11, el versículo 1 dice, cuando Yeshua terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. En Marcos 4:1 leemos, otra vez comenzó Yeshua a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. O sea, el esfuerzo que las personas hicieron es sentarse para oír. Yeshua fue a llevarles la información, los ayudó a entender y fíjate, llegando el Shabbat, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndolo se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les daba? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Lo que leemos en Marcos 6:2. O sea, Yeshua estaba transmitiéndoles y mostrándoles cosas maravillosas, son los señales de él, que él era realmente Mashiach, él era realmente el hijo de Elohim. Ahora, si no hiciera maravillas, si no hiciera milagros, entonces quedaríamos sin ejemplo, pero me parece que es mucho arriba de solamente el ejemplo. ¿Qué es lo que quiero decirles? Mateo capítulo 5, el versículo 29 dice,
Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, saca y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces, fíjense qué cosa impresionante, la importancia que tenemos de conocer la palabra que Dios nos da. Tenemos necesidad de entenderla para no pecar, porque es lo que Dios quiere, que no pequemos. Por lo contrario, que nos pongamos delante de Él y sepamos arrepentirnos por lo que hemos hecho. Y cuando tenemos Yeshua en nuestro corazón, Él nos llena con el Ruach HaKadosh, el Espíritu Santo. Es simplemente el regalo del regalo, porque si nos da la vida eterna, todavía nos llena con el Ruach HaKadosh. Entonces pasamos a tener una visión mucho más amplia porque el pueblo pecaba, porque oyeron en el monte Horeb, que es donde fueron dados las instrucciones, las instrucciones de caminata, pero no lo obedecieron, no estaba en el corazón. Y aquí lo que nosotros necesitamos es justamente cambiar la forma de reaccionar. O sea, no es solamente oír por oír, es oír para aprender, para entender, para dar sentido a todo lo que leemos en la Torá. O sea, si tenemos un libro, lo llamamos del libro de la vida, lo llamamos del libro de las alianzas, vemos las cosas que fueron dadas, hechas por él a nuestros padres. ¿Por qué no lo seguimos? El apóstol Pablo, Shaul, el Sheliach, dice en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 11, sed mis imitadores como también yo lo soy de Mashiach. Opa, entonces quiere decir, tenemos un ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? El ejemplo que Mashiach nos dio, enseñar, explicar, ayudar. Pero hay una cosa mayor todavía, porque Yeshua en Marcos 16 dice, y les dijo Yeshua, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y recuerda, ¿qué es lo que significa Evangelio? Las buenas noticias que tenemos a través del sacrificio que Yeshua hizo por nosotros en el madero, en la cruz. Queridos, cuando salieras, es cuando salimos, vamos a caminar, pero vamos a caminar con un propósito, servir a Dios. Vamos a caminar con una disposición, no apartarnos de lo que nos ha sido dado. Y apartarnos es muy fácil, porque el mundo nos confunde, nos abre oportunidades de muchas cosas que nos llaman la atención, pero guarda tu corazón. Cuando salgas, lleva tu corazón quebrantado delante del Eterno, para que lo que vengas a hacer, lo que todos nosotros vengamos a hacer, sea para honra y gloria de este eterno nuestro Elohim. No es tan fácil. Es por eso que nos da el Espíritu Santo, para ayudarnos en el camino. Es por eso que tenemos que buscarlo con el corazón, para ser realmente llenos de este rudo. Y repito lo que siempre me gusta decirles. No crean en lo que yo estoy diciendo solamente. No crean en todo lo que nosotros ponemos en los videos del canal y será en el camino. Léelo por ti mismo. Léelo por tu disposición. Si no tienes una Biblia, si no tienes un Tanaj, hay muchos aplicativos gratuitos en la internet que puedes poner en tu teléfono, en tu computadora, y leerlo por ti, porque lo importante aquí es una relación individual tuya con el Eterno. Sí, tenemos grandes profesores, tenemos ejemplos que podemos seguir, sí, pero cuidado. Lo importante es tu relación con el Eterno y no la relación que este profesor o este enseñador te pasa, porque ella tiene una relación individual con el Eterno, pero el Eterno quiere tu corazón, tu vida, tu mover hacia Él. Entonces, lo que me gustaría compartir con ustedes hoy es exactamente esto, que tenga la oportunidad de aproximarse del Eterno, que tenga la oportunidad de poder estar tan cerca de Él que oigan su voz. Ah, pero Él es invisible. Sí, verdad, pero Él habla a través de muchas cosas. Habla a través del Tanaj, habla a través de sueños, habla a través de cosas que tú ves en el día a día y que de repente le das sentido a todo. Me gustaría que tengas un Shabbat de consideración de todo lo que has oído y lo que vengas a leer, y que puedas crecer mucho delante del Eterno
nuestro Elohim. Y que tengas mucho shalom en tu Shabbat. Shabbat shalom.